No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Regresamos de inmediato, tenemos que ocupar todo el tiempo con el doctor Leonardo Urrutia, médico del CESPAM Padre Hurtado de la región de los lagos. Aquí es un agrado tenerlo, doctor. En este momento nosotros ya tenemos claro en la salud primaria y por supuesto nosotros ahora en la salud terciaria, en las unidades de cuidados intensivos con el COVID, nos golpeó la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, los verdaderos, ¿cierto? La hipertensión, los verdaderos jinetes del apocalipsis de nuestra salud pública. Quiero preguntarle, ¿cómo es esto de que usted le escribe una carta a un candidato y por la salud mental, pero en realidad destapa la olla, digamos, la caja de Pandora, en donde aparecen los verdaderos problemas de la salud pública? ¿Cuál es su propuesta de este sistema de salud unificado que usted comenta? Ya, tú preguntas varias cosas y voy a ocupar primero la figura que hiciste en destapar. Sí. La expresión tan popular que tenemos hoy día de salir del closet, ¿ya?, que se instala hace algunas décadas atrás para referirse a hombres homosexuales que reconocen públicamente su sexualidad, yo creo que gatilló una seguidilla de salida del closet de otros fenómenos. Claro. Todos los fenómenos del ámbito de la sexualidad, ¿ya? Porque no es solamente homosexuales, lesbianas, sino que hoy día hay toda una comunidad de personas que reclaman su derecho a reconocerse distinto, que ese derecho sea respetado. Incluso además, no tener ninguna opción de sexualidad con otro, digamos. Exactamente. Claro. Pero no nos restringamos al ámbito de la sexualidad, sí, sino que irrumpe la salida del closet, o digámoslo de otra forma, de sacar de debajo de la alfombra toda la basura que la sociedad chilena tenía oculta desde ese tiempo. Y hablemos en ese sentido del maltrato, de la discriminación, de la humillación, incluso del abuso sexual. Para mí fue súper emocionante ver a señoras octogenarias en una marcha el 8 de marzo del 2019, gritando, no cantando, sino que gritando, pero con toda su pasión, el violador eres tú. Y haber escuchado señoras testimoniando que después de 70 años les correspondía estar cuidando a un tío postrado, y era el mismo tío que la había violado cuando ella era niña y que le había cagado el resto de la vida. Entonces, cuando tú hablas del destape, a mí me emociona porque viene precisamente el destape de cosas. De ahí paso al tema de la salud mental. La salud mental yo la entiendo no como la ausencia de enfermedad mental, sino que entiendo la salud mental como aquel estado o situación de los individuos y de su entorno, de la sociedad completa, donde están dadas las condiciones para el mejor vivir. Y eso no significa solamente no tener una enfermedad de la mente, sino que tiene que ver con cómo resolvemos todas las cuestiones que en nuestro entorno nos hacen más o menos enfermos, que es un poco lo que denominábamos en el bloque anterior como los determinantes sociales. Y tanto es así que yo me he atrevido a cuestionar algunos diagnósticos muy biomédicos, ¿ya? Por ejemplo, la hipertensión, la obesidad o las alteraciones del metabolismo, que hoy día prácticamente constituyen el pack de enfermedades de los adultos. Si uno empieza a rasguñar respecto a la etiología, es decir, al origen de estos fenómenos, uno se encuentra que hay pena, ansiedad, hay rabia, hay angustia detrás de todas estas cuestiones. Estoy pensando en aquel obeso u obesa que llega a ser obeso u obesa por ansiedad, porque desde chiquitito lo marginaron, lo maltrataron. Su única forma de superar esta angustia es comiendo más, se hace obeso. En la medida que se hace obeso, se altera su metabolismo de los hidratos de carbono y tenemos un sujeto o sujeta que a los 30 años es diabético, dislipidémico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la salud mental, entonces, hacerlo un poco un concepto más amplio, ya que claro,
la ausencia de enfermedad mental, sino que son estas condiciones. Y Ahora, tercero, perdona, quiero digo, agregar sobre esto que la mirada hasta aquí, la mirada actual del Ministerio de Salud es una mirada que tiene que ver con las enfermedades, no tiene que ver con lo que tú estás diciendo de prevenir las enfermedades o de tener una mayor felicidad. El GES son 80 patologías que tienen exactamente. resolución, pero Mira, no hay una mirada preventiva, no hay un GES preventivo o antitabaco, no hay un GES para evitar la obesidad, no hay un GES que prevenga la diabetes, incluso sabiendo que el paciente ya tiene intolerancia a los hidratos de carbono. Dale, dale. mira, qué bueno que me dijiste eso, porque precisamente cuando la mirada de la salud mental es una mirada muy biologista, muy patologista, muy biomédica, ¿ya? Depresión, esquizofrenia, bipolaridad, claro. Exacto, y vámonos poniendo nombre, vámonos poniendo un timbre a las personas, usted tiene depresión, usted tiene TOC, usted tiene angustia, etcétera, etcétera. Y detrás de ese timbre va todo un arsenal de medicamentos y de tecnología médica para resolverle ese problema, y nadie mira para el lado de lo que está ocurriendo. Entonces, consecuente con esa mirada, ya da la impresión que la salud mental la vamos a resolver contratando más psiquiatras, ¿ya? Entonces, Claro, imagínate, y no es eso, si claro. seguimos con esa idea, el Ministerio de Salud ya a partir del próximo año va a formar 5.000 psiquiatras y los va a repartir por el resto del país para que al final haya una proporción de un psiquiatra por cada 20 personas, porque más o menos esas son las personas que se hacen. Es un absurdo, es una estupidez. Desemboco entonces con esto del Sistema Nacional de Salud, o recuperar este espíritu de un Sistema Nacional de Salud, un Sistema único de salud, y que ¿Crees que se precisamente... pueda? ¿Tú crees que se pueda? Absolutamente. Ya. Precisamente se haga cargo de aquellas cuestiones que tú señalaste que la lógica actual desestima cuando no desconoce, y que tiene que ver con la prevención y con la promoción. Cuando, y tú como especialista neuropulmonar, si tú revisas toda la guía GES relativa a patologías asociadas al área respiratoria, no hay nada que haga relación con financiamiento de la promoción de salud en torno a ese tema, o de la prevención de salud en torno a ese tema, ¿ya? Particularmente tabaco, por ejemplo, que tú te dedicas bastante a eso. Entonces, digámoslo de la siguiente forma, cuando uno va a una compañía de seguros, ¿ya? Y la compañía de seguros, que esas son las ISAPRE o en general así entendido el tema de la seguridad social, se habla del riesgo de enfermarse, ¿ya? Pero cuando tú le hablas, bueno, pero ¿cómo desarrollamos una política para que no solamente evitemos el riesgo de enfermarnos, sino que cómo lo hacemos para tener más salud? Y aparece esa frase ya vieja que conoce todo el mundo, que más vale prevenir que curar. Pero Claro. para efectos prácticos eso de la prevención no existe. No existe. ¿Para qué hablar de la promoción? Que en el fondo la promoción, a mi juicio, es una llamada política porque convoca a la participación de la comunidad, convoca a preguntarle a las personas, a las familias, a los territorios, bueno, cuáles son a su juicio los problemas de salud, y te vaya a topar con cosas aparentemente insólitas, pero que son reales. Si tú vas aquí a la comuna de Puerto Montt, al lugar donde yo trabajo, para las personas el problema de salud más importante no es la hipertensión. Para las personas a lo mejor el problema de salud más importante es que las veredas están llenas de hoyos y hay riesgo de caerse, ¿ya? O que está lleno de perros vagos, o que las salmoneras tienen horario de trabajo que a la gente les impide estar con su familia, etcétera, etcétera. O sea, O que los vecinos, claro, o que los vecinos tienen su economía basada en el narcotráfico, o por que ejemplo, en el fondo la incertidumbre de las personas en un sistema en el que día a día te van cambiando las condiciones de jubilación de las AFP, etcétera, no saben qué va a pasar con ellas cuando jubilen. Entonces exacto. te obligan a trabajar y si la misma autoridad te da como ejemplo gente que trabaja hasta los 90 años, pucha, entonces ¿en qué momento vivimos? Sí. En todo caso, para no eludir la pregunta, si están las condiciones para desarrollar o recuperar o reconstruir un sistema único o un sistema nacional de salud, yo creo que sí están las condiciones. Condiciones subjetivas están por cuanto todos nosotros, incluso actualmente, la gran mayoría de las universidades e institutos de formación técnica forman profesionales y técnicos de la salud pensando, por una parte, o convocando más bien a su vocación de servicio. Es un dato subjetivo muy relevante, una vocación de servir a los demás. Y segundo,
creo que todas las formaciones de una u otra forma están orientadas al servicio público. Para allá se forma un enfermero, un kinesiólogo, un médico, un TENS, un psicólogo. Así está pensado. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre este perverso incentivo, ¿ya? Para que el sistema público, de acuerdo a lo que decíamos anteriormente, se vea limitado y no permita que la gente despliegue toda la creatividad y el entusiasmo y la pasión que tiene de su oficio, y la gente perversamente se vea incentivada y motivada para irse a este otro subsistema en donde les permiten hacer de todo y donde quien lo que mueve a las personas es el lucro, no es la vocación de servicio. Claro, yo quiero recordarles a las personas de nuestra edad y quiero comentarle a la gente que no lo alcanzó a conocer que en los años 60 era un orgullo trabajar en el sistema público de salud en las mañanas, por ejemplo, tener un cargo de 22, 28 que se llamaba tener las 4 días de la semana en el servicio de medicina y un turno, y resulta que a partir de los años 80 eso se desarmó y las clínicas privadas empezaron a exigirle como exclusividad al área médica para que se dedicaran solo a su trabajo, y así se fue perdiendo un poco el espíritu. Y yo te diría que el espíritu es lo que tenemos que conquistar de nuevo, tenemos que Claro. ser capaces de entender todos nosotros que es inaceptable tener la triplicación de las cifras de diabetes en 15 años, de 4 pasamos a un 12%, obesos los niños más de América, 33% de personas que fuman, gente que muere en este momento en Chile, los hombres de cáncer gástrico y las mujeres de cáncer de mama, una patología mental que es muy prevalente. Entonces tenemos que ser capaces de decirle a nuestros estudiantes de medicina, van a estudiar medicina, no es para ganar plata, se lo digo yo que a los 60 estoy ahí bien al justo, pero creo que es importante que recuperemos el espíritu, y eso es lo que yo vi en tu carta. Vi que lo que quieres lograr en el fondo es, sea el que sea que esté arriba, ojalá que sea el tuyo para ti, pero ojalá que sea el candidato que sea, que entienda que la salud no es lo mismo que el retail, la salud pública no es lo mismo que el comercio, la salud pública es algo medio lejano hasta que te toca que tu hijo tiene una enfermedad rara, ¿cierto? Que cuesta 2.800 millones de pesos un anticuerpo monoclonal. Es tuyo hasta que tu esposa es la trasplantada de pulmón y no quieres que alguien fume al lado de ella en un mall. Esas son las cosas Claro. que yo quiero transmitir, y quiero decirte, Leo, que me parece muy interesante, me parece que tú, desde la región de los lagos, desde tu región, siento que lo que quieres es también rescatar ese espíritu de la salud pública en que uno trabaje en medicina, ya sea técnico, paramédico, enfermera, qué sé yo, pero ser representante de la salud pública es un orgullo, es un orgullo, tiene que tener también no solo una retribución en aplausos, tiene que también tener una retribución en el posicionamiento, ¿cierto?, de su trabajo, el reconocimiento económico, como si fuera arquitecto, como si fuera ingeniero, como si fuera, ¿cierto? Voy a decir una cosa incorrecta, como si fuera político, como tiene que ganar como un constituyente, no sé, por lo menos. Oye, quisiera completar esta reflexión porque hablaba de este factor subjetivo que tiene que ver con las personas, el ánimo, el entusiasmo, la vocación. Pero también hay datos objetivos y que tienen que ver con aquello que se ha puesto en juego durante la pandemia, ¿ya? Y durante la pandemia se ha demostrado que este país tiene no solamente los recursos humanos, sino que tiene la infraestructura suficiente como para enfrentar un problema de esta cuantía, ¿ya? Y al respecto quisiera hacer algunas precisiones. Desde marzo del 2020, cuando se decreta el inicio de la pandemia, en mi opinión se confunde y se habla de la primera línea como los ventiladores, la primera línea son las UCI, etcétera, etcétera. Es el desconocimiento. Exactamente, y a mi juicio es en la última línea. Claro. Me gusta muchísimo la serie de Netflix, estas de guerras antiguas, y yo me acordaba de los vikingos, por ejemplo, ¿ya? En donde la primera línea de los vikingos, para defenderse de las agresiones del resto, no eran esconderse en el castillo, sino que eran salir a la periferia, ir detectando cuándo venían los enemigos, y esa era la primera línea que avisaba al resto. Entonces, con esa confusión se entendió mal la primera línea, pero afortunadamente con el tiempo se fue
detectando la importancia de que la primera línea eran las comunidades, las personas, y se desplegó esfuerzos hacia los territorios para que los establecimientos de atención primaria, coordinados entre sí, coordinados con los municipios, y coordinados, mira, y esa palabra es potente, coordinados con los servicios a nivel secundario y terciario, implementaron esta estrategia que yo diría que no ha estado lo óptimo, pero ha servido bastante, que esto es la estrategia del testeo, trazabilidad y aislamiento, ¿ya? Que ha sido un arma súper potente y que incluso antes de la aparición de las vacunas, e incluso en ausencia de ventiladores y toda la parafernalia de la UCI, disculpen que use esa expresión respecto a la UCI, son las más eficaces para detener cualquiera de estos problemas. Pero por supuesto. Entonces, yo creo que está la infraestructura y termino diciendo que esto no se trata de mirar para atrás tampoco con una cuestión romántica de lo que ocurría en los años 60. Si miramos para adelante y miramos países desarrollados, donde los sistemas de salud son justos, son equitativos y tienen una gran cobertura, y miramos a países como Canadá, miramos a Inglaterra u otros países de Europa del Norte, nos damos cuenta que efectivamente, como tú señalas, las personas, incluso hasta los reyes, prefieren atenderse en los servicios públicos porque son tan buenos como el mejor del mundo, y por tanto no hay esa diferencia que, dependiendo de las monedas que tenían en el bolsillo, optas por uno u otro. Ese incentivo perverso en esos países no existe. Y no estoy hablando de países marxistas-leninistas, sino que estoy hablando de países desarrollados que simplemente tienen una mirada de Estado distinta a lo que hemos hecho nosotros, que aquí, lamentablemente, este momento histórico del capitalismo llamado neoliberalismo se ha hecho a ultranza y estamos como estamos. Perfecto, doctor Urrutia, se nos pasó la hora volando. Creo que tenemos muchas cosas que conversar, pero muchas de los conceptos que hoy se han vertido aquí, como por ejemplo, creer en un sistema de salud pública, tener el ánimo de embarcarse en esa tarea de reconstituir o armar un nuevo sistema de salud pública, pero que recupere la dignidad en el trato y en el tratamiento a las personas, que los unifique en la enfermedad y que evite la enfermedad. Eso para mí es lo más importante, que nosotros no queremos tener más tratamientos para pacientes, queremos tener menos pacientes. Y si ya reconocemos algunos determinantes sociosanitarios de enfermedad, corregir eso también y hacernos cargo. Doctor Urrutia, ha sido un agrado poder conversar hoy día con alguien de la primera línea verdadera, que es la atención primaria de la región de los lagos, del CESFAM de Padre Hurtado. Un abrazo para usted, un abrazo para Clarita y sus hijos allá. Un agrado haber conversado hoy día, y yo lo despido a usted. Nosotros nos vamos a una última pausa musical y luego volvemos a cerrar el programa. Gracias, Carolina. Gracias, Leo. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.